El libro que les envié es este libro que está aquí en pantalla. Entonces, a ver si sí se está compartiendo. Ok, es este libro que está aquí en pantalla. Y bueno, primero viene Física para Prepolitécnico, Teoría y Problemas. Entonces, todos estos son profesores de la Poli. Bueno, algunos ya se retiraron, ya tienen su tiempo también este libro, pero es una base para la Politécnica. Entonces, lo que les comentaba, su primer tema, la ciencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con el capítulo de la ciencia. Es un capítulo teórico, netamente teórico, pero sí es importantísimo que usted lo lea. Empiece a acostumbrarse a leer. Para el cole física era solo ejercicios, estudiar fórmulas y resolver. Para la universidad no. Para la universidad lleva mucho la parte de componente teórico. Entonces aquí, por ejemplo, en la ciencia les dan, ¿no? Lo que es el conocimiento, lo que es la definición de ciencia, elementos de la ciencia, el método científico, que es lo que ustedes tienen también como su anexo, características de la ciencia, lo que es en sí la física, el desarrollo de teorías físicas, lo que tiene que ver con características particulares de la ciencia y principalmente la relación entre la física y otras ciencias. Física y química, física y biología, física y astronomía, física y matemáticas. Hasta aquí es su primer capítulo. Sí, todo eso es importante que lo puedan leer. Profe, buenos días. Me mandaron a resolver todo ese libro para fin de mes. En realidad es otro, ya lo pongo al libro de trabajo, que supongo que fue el libro de trabajo. Este es solo la parte teórica, ¿no? Entonces, el libro de trabajo, tengo por acá, denme un segundito, que también por aquí eso ya les voy a ir compartiendo en el curso y vamos a ir resolviendo poco a poco. Sí, justamente eso les envían como parte de práctica, pero acá están, libros de ejercicios y aquí están. Normalmente los libros que ustedes les mandan a resolver es estos. Esta parte no tiene teoría, sino solamente va, no me deja cargar todo. Espérenme, y ahí sí. Ya, si no tiene todo lo que es ejercicios. Es un libro de este estilo. Es puras preguntas y miren cómo viene, ¿no? Había dos libros, pero el libro 32 se llama, sí, sí, esos son. En cambio, lo que tiene que ver con, porque el 25 nos dijo que no. Si tienen varios. Entonces, el 25 es el de teoría. Y así, esto es. Es un libro completito de trabajo. Y solo tiene teoría, ejercicios, teoría, ejercicios. Supongo que este te mandaron a resolver. Igual en el curso de acompañamiento siempre vamos a estar haciendo todo esto, aparte de las tareas típicas que ustedes van a tener. Entonces, la idea es que usted al terminar el curso esté completamente preparado para lo que será las evaluaciones y principalmente para lo que será el primer semestre. Entonces, directamente van a tener todo ahí. ¿Ya? Ok, pero bueno, entonces yo lo primero necesito que usted comprenda la parte de cómo tiene que prepararse para cada tema y luego así iremos ya con la parte de ejercicios. Entonces les comentaba, ¿no? Esto, ojo, lectura. De ley, estar leyendo toda esta parte. Ahora, para su primer trabajo, para su primer deber, aquí, tómense un tiempito o espero que ya se hayan tomado su tiempito para leer esto, ¿sí? Si es que no, son 9:14. Quiero que lo lean en estos 6 minutos hasta las 9:20. Tienen 6 minutos, no se apuren en leerlo. Esto es documento que a todos les enviaron, es parte de su documento de tarea, es de la misma tarea. Tienen 6 minutos para leerlo. A las 9:20 comenzamos con lo que sería la clase y necesito que ya tengan una base de lo que les enviaron como documento de práctica. Muy bien, entonces ya han leído la primera parte, recuerden también el libro que les compartí, daránse un tiempito. Hoy día, esta semana como van a tener feriado, este viernes no tienen ustedes clases en la universidad por feriado, tomaránse el tiempo de leer un poquito este libro. Todo lo principalmente el primer capítulo que es teórico, es importante que lo lean, que no les va a tirar más de una media hora, máximo una hora, pero sí es importante que tengan una base de todo el concepto teórico de física antes de empezar ya lo que sería los primeros capítulos de movimiento. Pues como esta primera semana es solamente enfocado en eso, por eso su primera semana de clases
Algunos tal vez ya entraron al tema de vectores, otros todavía ni siquiera llegaron al tema de vectores, aún falta para llegar a ese tema. Así que vamos respondiendo un poco esta parte. El método científico, vamos a abrir el OneNote. Ya saben, después ya les voy enviando el documento a los grupos. Este fin de semana ya se crean los grupos del curso de acompañamiento y ya les voy enviando, ¿sí? A ver, entonces, bien, vamos agregándole por acá. Física, tarea uno. Entonces, como esta es esta primera tarea tiene bastantes solamente conceptos de repaso, vamos respondiendo cada una de estas preguntas con lo que ustedes, y aquí sí voy a necesitar que utilicen bastante el chat o el micro, no hay problema, porque necesito que vayan razonando, pensando un poquito para poder justificar los ejercicios. Normalmente los ejercicios de física hay que tener una idea de por qué escogemos una respuesta, ¿sí? Habrán preguntas que incluso habrá que escribir todo eso como en matemáticas o como en geometría, que escribíamos por qué escogíamos una respuesta. Entonces nos dice, primero, en el método científico, la experimentación no es necesaria para establecer una condición de verdad. La hipótesis no necesita ser comprobada empíricamente. La inducción y las preguntas son irrelevantes. La observación de un fenómeno natural se realiza después de formular una hipótesis que explique el mismo. Y una hipótesis puede ser comprobada como falsa mediante una comprobación empírica. ¿Listo? Ok, entonces, con lo que ustedes leyeron, ¿cuál sería su respuesta? Ya, una persona en el chat me dice la opción E. ¿El resto? Y aquí viene nuevamente, por favor, darás el tiempo de leer. ¿Listo? La E también me decía. Tengo dos Joel, ¿no? Ok, ¿listo? La opción E, la opción E. ¿Y el resto qué pasó? ¿No lo han leído? ¿No lo han visto todavía? Ya, entonces están casi todos por la E. Entonces veamos. Me dice, ¿no? La experimentación no es necesaria para establecer una condición de verdad. Falso. En física, cuando ustedes desarrollan teorías, tienen que también comprobar de forma científica y muchas veces se necesita la experimentación. Generalmente se necesita la experimentación. La hipótesis no necesita ser comprobada. Falso. Siempre una hipótesis tiene que comprobarse para establecerse como teoría. La inducción y las preguntas son irrelevantes, falso. Siempre, siempre vamos a necesitar, a partir de preguntas, muchas veces es de donde sale lo que es toda la parte de generar una hipótesis. La observación de un fenómeno natural se realiza después de formular una hipótesis, falso. Primero se observa el fenómeno para luego pensar en una hipótesis. Un ejemplo común es lo de la manzana de Newton. No puede generar el análisis de la gravedad sin antes haber visto que la manzana se caía. Desde ahí ya viene esa idea de generar primero una pequeña hipótesis o generar pequeñas ideas y luego sí poder dar una hipótesis a partir de lo que se vio. Entonces, una hipótesis puede ser comprobada como falsa mediante una comprobación empírica y sí. ¿Listo? Ok, esta sería nuestra respuesta. Una hipótesis o una teoría puede ser comprobada como falsa mediante una comprobación empírica, es decir, simplemente una persona puede decir, digamos que en Ecuador a las 3 de la tarde ya es de noche. Solamente con una pequeña observación uno se puede dar cuenta que no es cierto. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de una comprobación empírica. Comprobación científica es a partir de experimentación y cálculos. Comprobación empírica es más un razonamiento, observación que se puede dar. Sí, listo. La primera, perfecto. Segunda, ¿cuál es la diferencia entre la hipótesis y una teoría? Asimismo, lean cuál sería la respuesta de la segunda pregunta.
¿ya? Porque me dicen la C, el resto. Aquí no importa que se me equivoquen, pero los necesito leer en el chat. Necesito ver que estén participando porque ahí tengo ya una idea de que usted está prestando más atención a sus deberes, porque es usted el que tiene que saber, ¿no? Si se me equivoca, no hay problema, después lo vamos corrigiendo, pero sus respuestas en el chat, por favor. Ya tengo dos respuestas, el resto. Ok. Me dicen entonces, ¿cuál es la diferencia entre hipótesis y teoría? Primero me dicen, no, las hipótesis no se pueden comprobar, las teorías sí. Las hipótesis es otra manera de suponer y la teoría otra forma de adivinar. Las teorías tienen sustento experimental, las hipótesis aún no. Las teorías tienen muchas hipótesis y las hipótesis solo una teoría. Tanto hipótesis como teorías tienen que ser aceptadas. Muy bien, la mayoría me dice la opción C y correcto, es la opción C. ¿Sí? Ahora, primero, las hipótesis no se pueden comprobar, las teorías sí. Directamente cada una, tanto hipótesis como teorías, una teoría parte de una hipótesis que debe ser comprobada para considerarse como tal. Entonces, siempre van a ser comprobadas. La hipótesis es otra manera de suponer y la teoría otra forma de adivinar. En física nosotros no adivinamos, es conocimiento científico, entonces falso. Las teorías tienen sustento experimental, las hipótesis aún no. Esta es la que más se apega a nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque una hipótesis es recién una idea que tiene que primero ser es comprobada, estudiada, para luego ya considerarse como una teoría. Ya tienen un sustento experimental, ya se pueden considerar. La hipótesis es simplemente la base para llegar a una teoría, por eso todavía no tiene un sustento experimental. Así que, bien, las teorías tienen muchas hipótesis, la hipótesis solo una teoría, falso. Tanto hipótesis como teorías necesitan mucho de tanto hipótesis como teorías. Una teoría parte de varias hipótesis, una hipótesis se comprueba con varias teorías, entonces es una combinación. Tanto hipótesis como teorías tienen que ser aceptadas, falso, porque hay muchas hipótesis, ojo, que puede que sean falsas, que no se pueden comprobar y se rechazan. Entonces, no todas las hipótesis van a ser comprobadas o van a ser aceptadas. Por lo tanto, muy bien, la respuesta es la opción C. Vamos con las siguientes preguntas 3 y 4. Vamos un poquito más rápido porque estas son teorías. Estas son más de lo que les hice leer al inicio. Un ratito. Ahí. Vamos, preguntas 3 y 4. Voy a pausar un momento porque están rayando, haciendo bulla abajo, no sé, una máquina, creo. Tienen 2, 3 minutos para leer y darme las respuestas de la 3 y la 4 que usted considera que sería la correcta. Empiecen. Ok. La pregunta número 3 dice, de acuerdo con lo que se conoce acerca del método científico, ¿qué quiere decir que la evolución sea una teoría? Primero me dice, ¿ha sido reiteradamente comprobada? Puede ser. No hace falta nueva comprobación. Perdón, no hace falta nueva comprobación. Bueno, en esto siempre la teoría de la evolución siempre va a necesitar seguir siendo comprobada, estudiada, incluso hasta la actualidad se sigue evaluando y empezar el ruido otra vez. No puede ser comprobada, falso. Esto sí justamente se va comprobando para definirse como teoría. Las evidencias que la sustentan son escasas, tampoco. Tienen bastantes evidencias, incluso por eso el estudio de Darwin acá de la teoría de la evolución y todo. Carece de hipótesis, falso. Así que bien, la opción A. Por eso ya se la considera como evolución, ¿no? Ok, vamos con la siguiente, pregunta número 4. Un investigador aplica correctamente el método científico. A partir de sus resultados concluyó que su hipótesis era incorrecta. Ojo, como llegamos aquí, siempre, si ya tiene
¿cómo se llama aquí? Aplica correctamente el método científico. A partir de sus resultados, concluyó que su hipótesis era incorrecta. Entonces, hizo evaluación experimental, hizo evaluaciones analíticas y pues les quedó que no cumple con la teoría que él pensaba. Esto típicamente suele ser principalmente en efectos. Ejemplo, una de las cosas que suelen estudiar y a veces suele quedar con errores. Efectos que genera el fútbol en las lesiones musculares o efectos que genera la grasa para el sobrepeso. O ese tipo de cosas son hipótesis que uno puede tener, pero que luego, al evaluarlas, puede que se cumplan o no. Entonces, a eso se refiere cuando tenemos una hipótesis que se puede rechazar. ¿Sí? ¿Cómo? Después de calcular, yo decía, a ver, la grasa afecta tanto a una persona con sobrepeso. Como ustedes saben, la grasa tampoco es del todo mala, ¿no? Parte del cuerpo mismo necesita el consumo de grasa. Por lo cual, no necesariamente solo la grasa es un efecto que hace daño, sino hay muchos efectos más. Entonces, todo ese tipo de cosas se analizaba. Y al momento de hacer el experimento, yo necesitaba que haya un 5% que me asegure que sí la grasa está generando un daño, pero si me queda un 4%, no llegué al porcentaje que necesito, esa hipótesis se rechaza. O sea, ese tipo de cosas hay que considerar siempre cuando se está haciendo análisis. Ahora, dentro de ingeniería tendrán cosas algo similares para los que van a ingeniería civil, efectos que tiene el movimiento de la tierra, efectos que tiene el tipo de tierra, los cimientos, para los que van a otras carreras como mecánica, el tipo de metal utilizado en una estructura, o sea, ese tipo de cosas son las que ustedes van a analizar, pero la misma idea. Parten de una hipótesis para luego comprobar. Ahora, ¿qué me dice entonces? Si se dio que la hipótesis era incorrecta, entonces ya no puede aplicar el método científico en un proyecto futuro falso. Tiene que seguir aplicando. Debería haber diseñado mejor el experimento de tal forma que los resultados sustenten su hipótesis falso, porque él tiene sus datos y genera con eso su experimento. No es que busca que la hipótesis se valide, sino busca saber si es válida o no. No harán esto porque muchas veces en las prácticas de laboratorio y en los proyectos, como estudiantes, en los primeros semestres no hay problema. Solemos tratar de adaptar los datos a que nos quede bien. Sí, entonces, a ver, en un experimento anterior les había quedado la temperatura en 20 y a nosotros nos está quedando en 8. Entonces, tratemos de ponerle un 12, un 13, un 14, que se apegue un poquito más al 20 y nos pone bien la nota. No, no harán eso. Porque después en los semestres superiores, cuando ustedes ya tengan proyectos un poco más enfocados a la industria, ese tipo de cosas es terrible, porque genera cosas que esto me sale más económico porque sí se apegó a mis datos. Y cuando ustedes hacen el experimento, no se apegó. Cuando ustedes hacen la práctica, no se apegó. ¿Y qué les va a tocar? Volver a comprar más material, volver a evaluar el experimento y a la final en la empresa o en la industria donde ustedes tengan planeado luego trabajar no le conviene. O sea, no, nunca va a buscar que se genere pérdidas. Entonces, siempre desde el inicio. Los primeros semestres, ejemplo, primero, segundo semestre que tienen solamente las prácticas de física, bueno, se puede porque son solamente cosas básicas. Pero cuando ustedes ya entren a tercero o cuarto semestre, donde tendrán materias enfocadas en su carrera, no sé, por ejemplo, los de eléctrica, transformadores, los de electrónica, sistemas eléctricos, PLCs, los de mecánica termodinámica, mecánica de fluidos, o sea, son materias ya enfocadas en su carrera, necesitarán apegarse y si les queda con error, lo que ustedes van a tener que hacer es analizar por qué se generó un error, qué cálculos hay que corregir y todo, pero no corregirlos en la práctica, sino que explicar por qué se generaron errores. Listo, entonces esa parte es lo que ustedes siempre van a considerar. Desde nivelación ya estamos hablando de un poquito lo que tiene que ver con cosas que ustedes van a analizar a lo largo de su carrera. Entonces, bueno, segundo, ¿no? Al comunicar los resultados con la comunidad científica, se tiene que decir que la hipótesis sí se cumplió, esto peor. Cuidado esto. Se cometió un error al analizar los resultados, ya que la hipótesis nunca puede ser incorrecta, falso. Puede ser incorrecta, por eso se puede rechazar. Y la E, si la hipótesis era algo que no se había planteado antes, se ha avanzado en el proceso de encontrar una explicación válida. Y pues entonces, nuestra respuesta es la opción E. ¿Sí? Ahí sí, correcto. De forma teórica, entonces ahí estaríamos hablando de esta pregunta.
Ok, continuamos, veamos un poco más. Luego tenemos ya la parte, hasta ahí es la parte analítica, la parte teórica. Entonces, como les dije, volverán a leer, por favor, el libro que les compartí. Ahora, esta parte de ejercicios estaba bastante sencilla, al menos en los primeros capítulos. O sea, es principalmente sencilla para los que están acostumbrados o tenían bastante física en el cole. Si usted es de los estudiantes que no le gusta mucho la matemática o la física, va a ser un poquito problemático esto, así que póngase pilas a empezar a repasar. Recomendación que ya la di el día de ayer en la clase de Geo, que ya le di el día antes de ayer en la clase de mate, obligatorio factorización. Así que aproveche que está en sus primeros días de clases para empezar a repasar factorización. Ahí sí usted puede utilizar el álgebra de Baldor, el álgebra de Mansil, puede utilizar los videos de YouTube, puede utilizar algún otro libro, lo que vio en el cole, todo lo que tenga a la mano que le resulte útil para empezar a practicar factorización, porque factorización va a ser necesaria en física, va a ser necesaria en geometría, va a ser necesaria en matemática e incluso en uno que otro ejercicio de química. Para primer semestre en cálculo, en álgebra, va a ser necesario nuevamente factorización. Por lo cual, esto sí, si es que usted falla en factorización, empiece a revisarlo de nuevo. ¿Sí? Listo. Ok, entonces los primeros ejercicios solamente como base de física se enfocan en poder resolver ecuaciones. Aquí incluso este ejercicio ya les da la respuesta. Realice la operación indicada, indique y simplifique la expresión. Aquí, por ejemplo, nos tocaría resolver. Esta opción A solamente son sumas y restas. 8x menos 4y más 2 más 3x más 2y menos 5. En matemáticas esto le conocemos como términos semejantes y aquí ya saben, ¿no? Solo se puede sumar y restar entre los que tienen su misma parte literal, es decir, exactamente las mismas letras. Ejemplo, 8x más 3x, 11x. Menos 4y más 2y me quedaría menos 2y. 2 menos 5 menos 3. Por eso la respuesta que está ahí. Nada más, este está bastante sencillo. El segundo es una multiplicación. Para la multiplicación, obligatorio la propiedad distributiva. Recuerden que se distribuye primero con primero y con el segundo. El segundo asimismo con el primero y con el segundo. Y empezamos. X por X tendríamos X al cuadrado. Más X por 5 sería 5X. Luego más por más 4 por X sería 4X. Y más por más 4 por 5 20. Aquí otra vez términos semejantes como en el ejercicio anterior. 5x más 4x tienen exactamente la misma parte literal, por eso sería 9x más del 20 que está saliendo. Y se acabó. Hasta ahí esta primera parte estaba bastante sencilla. Hasta amaga la universidad que va a ser fácil. Cuidado se me vayan a estar confiando. Esto todavía ni siquiera le van a evaluar en su primera prueba. Estas solamente son conceptos básicos que usted va a necesitar. Nada más. ¿Ya? Ahora, listo. Vamos más abajo, seguimos con ecuación. Ahora, para la parte de ecuaciones, romper paréntesis. Entonces tenemos, esta es la ecuación y acá está la respuesta, ¿no? 2 por P, 2P, menos 2 por 1 sería 2, menos 3 por P sería menos 3 por P, 3P. Menos por menos, ojo, estamos hablando de que siempre va como propiedad distributiva. Menos por menos iría más, 3 por 4, 12 igual a 4P. ¿Ya? Y de ahí sí, resolvemos. Aquí, por ejemplo, 2P menos 3P me quedaría menos P. Menos 2 más 12 sería 10. Es que 12 menos 2, aquí, perdón, error mío. 12 menos 2 sería 10, igual a 4P. Ahora, listo. Aquí suelo tener un detalle. Hay estudiantes que están acostumbrados a que la P quede siempre, o me incógnita quede siempre a la izquierda. Si usted hace esto, ojo, el P que está restando pasa al otro lado a sumar. 4P más P, 5P igual a 10. El 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 10 dividido para 5 y me queda 2. Está perfecto. No hay ningún problema. Ahora, esto lo digo porque, pero profe, es que
La respuesta tiene que ser P igual a 2. Están como que acostumbrados a ver que la P esté a la izquierda, que la incógnita esté a la izquierda. No pasa nada. Siempre usted va a buscar la respuesta más rápida que pueda conseguir, pero haciendo el proceso. Entonces no hay ningún problema con que usted ponga la P a la izquierda o la P a la derecha. Ahora, ¿pero y qué pasaría si la quiero dejar a la izquierda, pro? Pues esto sería así. El 4P que está sumando pasaría a restar y me quedaría menos P. Menos 4P sería menos 5P. Y el 10 que está sumando pasaría al otro lado a restar y 10 quedaría menos 10. Menos con menos se va y me quedaría P igual a 10 dividido para 5. Como ven, la respuesta es la misma. O sea, no hay ningún problema si usted hace dejando a la izquierda o a la derecha, porque es una ecuación, es una igualdad. Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, así que no pasa nada como usted deje. Sí, ya sería más bien costumbre de cómo prefiera trabajar usted. ¿Listo? Entonces, ok. Derecha, ecuaciones. En el curso vacacional yo les había indicado, ¿no? Cada vez que tenemos ecuaciones, usted puede sacar mínimo como un múltiplo, como usted desee. Hay estudiantes que resuelven a la izquierda, luego pasan al otro lado a multiplicar o a dividir. Pues está bien, sí, pero hay otros estudiantes que suelen hacer un método diferente. Entonces, aquí lo que les voy a pedir, tienen 2 minutos para intentar este ejercicio, quiero ver cómo les iría y que me comprueben si queda o no queda 8. Intenten, dense el tiempito de practicar un poco esto. Ya, continuamos. Me dice aquí, ¿no? Tendríamos, ya resolvimos el mínimo, ahora sí, rompemos paréntesis. 3 por x sería 3x, más 3 por 2, 6. Luego, menos por 2 sería menos 2, menos por menos x, menos por menos sería más x. Acá lo mismo, 6 por x sería 6x, menos 6 por 2, 12. Ahora tenemos 3x más x, 4x. 6 menos 2 me quedaría 4, igual a 6x menos 12. Esta parte de aquí, como les había dicho, no importa dónde deje x. En cualquiera de los dos lados va a estar bien. Ejemplo, yo voy a dejar a la derecha x porque está el número mayor y me va a quedar positivo. 6x, el 4x pasa a restar. 6x menos 4x me queda 2x. El 12 que está restando pasa al otro lado a sumar. 12 más 4 sería 16. El 2 va a pasar a dividir y me quedará 16 dividido para 2, 8. Y esa sería mi respuesta. ¿Listo? Me quedaría de esa manera. Ok, ahora sí. Continuamos. Hasta aquí no hemos hecho todavía nada complicado. Estamos solo en los ejercicios más básicos, que son solamente los de ecuaciones. Esta primera parte incluso a veces no la hacía hacer porque suele estar muy sencillo. Vamos con segunda parte. Acá. Despejes de ecuaciones. Aquí yo más bien suelo mandarles a que realicen esto en casa para que puedan practicar un poco, porque esto va a ser necesario en cualquier ejercicio de física. Nos dicen las siguientes ecuaciones, despeje el símbolo indicado en términos y de símbolos de los símbolos restantes. Ahora, recuerden que en un despeje de una ecuación, si el valor está sumando, pasaría al otro lado a restar. Si está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Si está como potencia, pasaría como raíz. ¿Sí? Si está como función trigonométrica, por ejemplo, seno de un ángulo, pasaría al otro lado como seno a la menos uno. ¿Sí? Siempre va a ser una función o una respuesta inversa. Si está como exponencial, pasaría al otro lado como logaritmo. Entonces, siempre vamos a tener estas como reglas básicas. Ahora, en el primer ejercicio, y siempre se va despejando desde lo que está más lejos de mi variable hasta lo que está más cerca. Ahora, me pide que calcule Bx. Si vamos despejando primero lo que está más lejos, sería este x sub 0 que está sumando. Pasaría al otro lado a restar. Y luego así, la t que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir y me va a quedar que b de x es igual a x menos x sub 0 y la t pasa a dividir. Por eso la respuesta es la que tienen ahí. Sí, siempre.
desde lo que está más lejos hasta lo que está más cerca. El segundo ejercicio se los voy a dejar para que hagan ustedes. El tercer ejercicio está como que con raíz, así que está chévere para despejar. Nuestra incógnita es este B que está aquí. Solamente B, solo que está al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que haríamos? Primero, otra vez, lo que está más lejos. En este caso, la A que está sumando, ¿no? Porque es positiva. El menos es de la fracción. A que está sumando pasa a restar, igual a menos G sobre B por V al cuadrado y por X al cuadrado. Ahí. Ahora, mi incógnita está en el denominador. Cuando yo tengo una incógnita en el denominador, no la puedo resolver tan directo como quisiera, como cuando esté en el numerador de solo despejar. Lo más recomendable es que no quede en el denominador, por lo cual lo que podemos hacer es, si está dividiendo, que todo esto está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, ¿sí? Entonces, el b al cuadrado que está aquí dividiendo pasaría para acá. Por y menos a igual a menos gx cuadrado sobre b. Ahora lo que me está estorbando es y menos a. Que ojo, están multiplicando al b al cuadrado, así que pasaría al otro lado a dividir nuevamente y me quedaría menos gx al cuadrado sobre b por y menos a. Ahí. Y para finalizar, ya saben, si está elevado al cuadrado, sacamos la raíz o pasamos al otro lado como raíz, lo que normalmente uno le dice al momento de despejar una potencia. Me quedaría ahí. Cuadrado con la raíz se va y por eso mi respuesta B sería igual a la raíz de menos G por X cuadrado sobre, aquí yo puedo dejarle así, B por Y menos A, pero si ustedes quieren, como ven la respuesta está utilizando propiedad distributiva. B por Y me quedaría BY, menos B por A sería AB o sería BA. No hay ningún problema, como pongan, porque es una multiplicación. Es como decir 2 por 3 y 3 por 2. La respuesta va a ser la misma. ¿Sí? Listo. Ahí estaría el despeje. Entonces el B se los dejo para que lo intenten resolver ustedes. Ahora, quiero avanzar un poco más porque hay preguntas que en realidad son más difíciles. La pregunta número 4 tampoco es complicada. Ojo, les pide que resuelvan mediante la fórmula general. Solamente recordar aquí, no vamos a resolver esto en clase porque no está complicado, esto está bastante sencillo. Lo que van a hacer es primero, recuerden que una ecuación cuadrática se escribe como ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y a entonces es el número que acompaña a x. En el primero, como no hay ningún x al cuadrado, entonces a sería 1. B, el número que acompaña a x sin cuadrado, que sería aquí en este caso el menos 10 y C, el término que está solito, que en este caso es el 25. Con estos tres datos, yo solamente voy a reemplazar en la fórmula que está aquí y calculo. A la derecha lo mismo. Tengo un 3x al cuadrado más 2x menos 5. Entonces, A sería el 3, que es el que acompaña a x cuadrado. B sería el 2, que es el que acompaña a x. Y C sería menos 5. ¿Bien? Y ahí están los tres datos. Entonces, usted simplemente va a resolver de esa manera. Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, curiosidades? Creo que no. Ok. ¿Listo entonces? Muy bien, pilas con esta parte. Vamos borrando. Ya, solo tienen que reemplazar en la fórmula que les da y listo. Ahora, vamos con temas que tal vez sí les puedan dar problemas, que es geometría. La mayoría no, pero hay estudiantes que en geometría ya se me han olvidado de conceptos básicos como rectas, como áreas, como perímetros. Así que vamos resolviendo los ejercicios de rectas y sistemas de ecuaciones. Compartiendo pantalla. Ahí sí. Tenemos entonces rectas y sistemas de ecuaciones. La primera me dice, determine la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados. Ahora, recuerden, hay una fórmula para calcular la pendiente. ¿Se acuerdan cómo era esa fórmula? La fórmula para calcular la pendiente de una recta. ¿Cómo era? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Perfecto. Eso es todo.
Sí, entonces no se me olvidarán porque esto lo van a necesitar para el segundo bimestre de geometría. Ahí trabajarán mucho con esto de rectas, que es geometría analítica. Todo esto es geometría analítica. Ahora, entonces aquí, ¿quién es X1, Y1? ¿Quién es X2, Y2? Usted lo puede escoger. No necesariamente decir que este es X1 y Y1 y este es X2 y Y2, porque siempre vienen XY. Usted puede tomar al revés, puede decir que 7,10 es X1, Y1 y que 4,1 es X2, Y2. No pasa nada, con cualquiera de los dos va a estar bien. Y bueno, nosotros vamos por costumbre a tomar como está ahí. X1, Y1, X2, Y2. Y2 es 10 menos Y1 que es 1 sobre X2 que es 7 menos X1 que es 4. Resolvemos y me quedaría 10 menos 1, 9. 7 menos 4, 3. La pendiente entonces sería 9 dividido para 3, me quedaría 3. Y ya está. Eso es todo. Vamos con la de la derecha, igualito. Aquí yo no le voy a calcular, simplemente compruébenla y cuéntenme, ¿es o no esa respuesta de menos un medio? Pues ya tienen la fórmula, ahí les pido que hagan el cálculo, que lo pueden hacer hasta mentalmente, pero si no, igual utilicen la fórmula, vayan practicando. ¿Cumple o no cumple? ¿Es o no es correcta la respuesta que tenemos ahí? Si cumple o no. Ya me dicen que sí es correcto, yo me dice que sí, Fer me dice que sí, el resto, todos, por favor. Yo sé que si están aquí es porque quieren practicar, no están solamente para escuchar. Así que vayan comprobando que sí les quede la respuesta correcta. Ya, muy bien, perfecto. Parece que alguien ya está yendo al inglés. Ok, listo. Entonces, bien, veamos, vamos con el ejercicio número 6. Me dice, si es correcto, arriba queda menos un medio, ¿no? Determina la ecuación pendiente ordenada al origen y igual a mx más b de las rectas que tienen propiedades indicadas y haga el bosquejo de la recta. Ok, me dice pasa por el origen. Acuérdense cuando ustedes quieren encontrar la ecuación de una recta, usted necesita un punto y una pendiente. Hay dos formas de calcular. Con un punto y una pendiente, esa es la forma uno, la forma más directa, y una forma 2 cuando tiene dos puntos. Ahora, en este ejercicio ya me da el punto, pasa por el origen, entonces el origen sería el punto 0,0. Y también me da la pendiente, me dice que es pendiente igual a 5. Ahora, con esto lo único que yo necesito hacer es reemplazar los datos aquí en la fórmula para calcular. Si me dice que y es igual a mx más b, acuérdense que esto es x y esto es y para un punto. Por lo tanto, aquí y vale 0, m que vale 5 por x que vale 0 más b. Por lo tanto, b es igual a 0. Todo se hace 0. Así que mi fórmula va a quedar y igual a m que vale 5x más b que como es 0, por eso la respuesta simplemente es y igual a 5. Eso es todo. No es la única fórmula. Hay otra fórmula que se puede utilizar que es la de y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta fórmula es básica también. Cualquiera de las dos me sirve. Puede ser esta que está escrita aquí a la izquierda. La encerré mal. Puede ser esta que está escrita aquí. O puede ser la que está escrita acá a la derecha. Cualquiera de las dos es útil para calcular la ecuación de una recta. La única diferencia es que la primera ocupo las mismas X y Y para reemplazar los datos, mientras que en la segunda se ocupa las coordenadas X1 y Y1.
El resto de... Profe, Dime. disculpe, ¿puede explicar otra vez la primera que dice 5x? Ya, aquí. Recuerda que la ecuación es esta, ¿no? Y igual a mx más b. Al momento de tú decir que el ejercicio pasa por el origen, ¿qué coordenada es? El origen es la coordenada 0, 0 y 0. exactamente. Como es 0 y 0, lo que vamos a hacer es, en lugar de poner x y en lugar de poner y, reemplazarle por el 0 y 0. Entonces me quedó, en lugar de y 0 por 5 y en lugar de x 0 más b. Entonces te quedó simplemente que b es igual a 0. Por lo tanto, ahora lo que vas a hacer es nuevamente reemplazar en la ecuación, pero para cualquier x y para cualquier y. Entonces, por eso ya no se pone 0, sino que se pone y igual a m, que ya sabes que m vale 5, x, parte de la ecuación, más b, que vale 0. Pero como es un 0, por eso la respuesta te queda simplemente y igual a 5x. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe, gracias. Ya, ok. Ahora, ¿y qué pasa si en cambio hacíamos con la segunda fórmula, con la que está acá? Igual me iba a quedar y menos y sub 1 sería la coordenada 0, es igual a m, que vale 5, por x menos x sub 1 sería la otra coordenada en x, que sería 0. Y menos 0 sigue siendo y, 5 por x sería 5x, 5 por 0 es 0, así que se va. Y como ven, también la respuesta sale. O sea, cualquiera de las dos formas está bien. Esto le vamos a llamar método uno. Y acá le vamos a llamar método 2. No hay ningún problema. No es necesario que haga los dos métodos. Aquí solo le estoy comentando que puede ser con cualquiera de ellos. Pero ya sería dependiendo de cómo trabaje usted. Muy bien. Ok, vamos con siguiente ejercicio. Esto sigue siendo ecuaciones. Acá tenemos el ejercicio 6 y 7, que siguen siendo también de ecuaciones. Ahí sí. Muy bien. Listo, entonces, y ahí me quedaría. Determina la ecuación pendiente ordenada, otra vez, de las rectas que tienen propiedades indicadas. Aquí, no, pero esto ya lo hicimos, ¿no? Estoy repitiendo el ejercicio que no era. Vamos con solamente la opción B. Esa era la opción A. La opción B y la opción C sería la que vamos a hacer ahorita. Ahí. Ya, me dice, tiene pendiente 2. Por lo tanto, aquí ya sabemos que M es igual a 2. Y su intersección con el eje Y es igual a 4. Me faltó. Arriba, recuerden que me pide también el dibujo y haga un bosquejo de cada recta. Así que vamos a hacer una pequeña recta aquí. Voy a poner por aquí un plano cartesiano, porque tenemos que dibujar el bosquejo de la recta. Sería, este se me fue muy chueco. Ahí sería. Listo. Un X y un Y. Ahora, para dibujar la recta necesitaríamos conocer al menos dos puntos. El primero, el 0,0, ya está. Este sería un punto. X y Y. Y es igual a 5x. Si x vale 0, 5 por 0, y vale 0. Si x vale 1, aquí sería 5 por 1, me quedaría 5. Y ese es mi segundo punto. El primero fue 0,0, el segundo es 1,5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí estaría mi segundo punto. Con dos puntos usted ya puede dibujar una recta. Que bueno, que se me fue medio chueco, pero sería ahí. Esta sería la recta. Esta es la recta, y igual a 5x. ¿Sí? Listo. Entonces, esto es lo que les pide en el deber, ¿no? Hacer el cálculo, ya saben, no necesito que hagan las dos formas, solo uno de los dos métodos y el dibujo. Ahora, acá, esta parte está interesante. Vamos a hacer primero el dibujo, porque aquí me dice la intersección con el eje Y. Entonces, si hacemos el dibujo, hago por aquí el bosquejo nuevamente de la recta.
Listo, para bajarle un poco. Ahí, listo. Muy bien. Entonces aquí tenemos un eje X, un eje Y. Nos dice que su intersección con el eje Y es 4, lo que significa que va a chocar en el eje Y aquí, en el punto 4. ¿Qué coordenada es esa? Porque lo que me interesa es que usted vea qué coordenada corresponde a lo que choque con el eje Y. A ver, ¿qué coordenada sería? En el anterior, en el origen, fue 0,0. ¿Y en este cuál sería la coordenada? Nada, piénsenle, piénsenle, porque acá para geometría lo van a necesitar full. No tanto en física, en geometría más. ¿Cuánto vale en X este punto? Eso es lo que me interesa saber. Cero. Exacto, por lo tanto la coordenada sería 0,4. Para que interseque al eje Y, de ley el otro valor tiene que ser 0. Ahora, ¿y qué pasa si me hubiese dicho interseca al eje X? En cambio, me hubiese quedado en X, 0. ¿Sí? Siempre que interseque a un eje, el otro eje vale 0. Sí, entonces pilas con eso, porque eso es lo que necesitaba. De ahí el resto ya es lo que hicimos en el caso anterior. Entonces, si utilizamos el método 2, la fórmula de y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, solamente voy reemplazando porque los datos ya los tenemos. Me quedaría y menos y sub 1 sería 4. Es igual a m, que vale 2, que es la pendiente, por x menos x sub 1, que es el 0 que está aquí. Listo. Y es igual a, el 4 que está restando lo voy a pasar a sumar y me quedaría 2 por x sería 2x. Y el 4 que está restando pasa a sumar. Y si se fijan, esa es la respuesta que está aquí. Y igual a 2x más 4. Solamente con esto. Ahora sí, vamos con el bosquejo. Tenemos x y tenemos y igual a 2x más 4. Siempre buscamos dos puntos. El primer punto ya lo tenemos, ¿sí? Que es el punto cuando x vale 0. Aquí sería 2 por 0, 0 más 4 y vale 4. Ese es el punto que ya tenemos aquí dibujado, que es el 0,4. Como necesitamos un punto más, puedo poner, por ejemplo, el punto cuando x es igual a 1. Acá me quedaría 2 por 1, 2, más 4 sería 6. Así que mi segundo punto ha sido 1,6. Aquí. Y con esos dos puntos yo ya puedo dibujar la recta, que sería algo así. Esta es y igual a 2x más 4. Ya está. Cálculo de la ecuación y el bosquejo de la gráfica. Ahora, asimismo, quiero que ustedes hagan el ejercicio de literal C. Pasa por el punto 2,8, ya les da un punto y tiene la pendiente 6. Igualito, quiero que hagan las tres cosas. La ecuación, para eso saben que tienen esto. Les da el punto, el 0,4 fue arriba, aquí es 2,8, y les da la pendiente. Utilizan la ecuación como primer paso, el segundo paso utilizan la tabla y el tercer paso el gráfico. Desarrollen, primero necesito que me comprueben la ecuación, ¿es o no correcta la que está ahí? Y luego hacen el gráfico. Comprueben primero si eso no es correcto y luego calculan el gráfico. Ya, Fer me dice si es correcta, ¿no? Entonces sí queda la ecuación. Ok, luego ya saben, van con el gráfico. A ver, veamos, calculemos.
Primero me dice, pasa por 2,8. M es igual a 2,8. Bueno, no, estoy mal. El punto. El punto es 2,8. La pendiente es 6. Con eso, si utilizamos la ecuación de y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, solamente reemplazamos y me quedaría y menos y sub 1 sería 8. Es igual a m que vale 6 por x menos x sub 1 que vale 2. Y si y es igual a 6 por x sería 6x menos 6 por 2, 12. Y el 8 que está restando pasa a sumar. Así que mi respuesta sería y es igual a 6x menos 12 más 8 sería menos 4. Que sí es lo mismo que está en la opción de respuesta. Segunda parte, viene el gráfico. Tenemos aquí y acá. La segunda parte es primero la tabla, después viene el gráfico. Entonces, la tabla tendríamos x y y igual a 6x menos 4. Una coordenada ya tenemos. La coordenada que tenemos es 2,8. Cuando x vale 2, 6 por 2, 12, menos 4, 8. Pongamos una más, cuando x vale 1. 6 por 1, 6, menos 4 sería 2. ¿Sí? Ahí serían mis dos puntos. Ahora simplemente los dibujamos. Cuando x vale 2, y vale 2, 4, 6, 8. Aquí estaría el primer punto, 6,8. Cuando x vale 1, y vale 2, que estaría aquí. Y con esos dos puntos yo ya puedo dibujar. ¿Qué me quedaría? Más o menos algo como esto, ¿no? Joel, cuénteme. ¿Puedes repetir, por favor, la parte en la que armó la tabla? A ver, el valor de la tabla son los mismos de tu ecuación, ¿no? X y el otro y, que es la fórmula que te quedó. 6x menos 4. Luego lo que nos falta es darle puntos. Por ejemplo, yo puedo decir que x vale 0. Acá simplemente 6 por 0, 0, menos 4 me quedaría menos 4. Pero como que era un dato más. Los datos, aquí ya te dio un dato, el 2,8. Entonces comprobamos si x vale 2, aquí 6 por 2, 12, menos 4, y si cumple el punto que nos dio el 2,8. Entonces puedes tomar ahí estos dos, pero yo en lugar del 0 te había puesto el 1. Hacen lo mismo. 6 por 1, 6. Menos 4 me queda 2. Y por eso yo había tomado estos dos puntos. 2,8, que es el que está aquí, y 1,2, que es el que está acá abajo. De ahí simplemente unir. ¿De acuerdo? De ahí tú puedes tomar más puntos, pero como que yo estaba tomando el que ya teníamos y agregaba uno más. ¿Ya? Muchas gracias, profe. ¿Listo? Pregunta, duda, curiosidad aquí. ¿No? Ya, muy bien, seguimos. Ya, hasta aquí era el literal C. El literal D, y luego tenemos sistemas de ecuaciones. Vamos con el literal D. A diferencia de los dos ejercicios anteriores, de los tres anteriores, el literal D tiene un detalle. Si se fijan, el literal D, primero lo que tiene es dos puntos, por lo cual yo no puedo todavía utilizar la fórmula que está aquí arriba. Tengo que primero calcular la pendiente. Así que, esto ya saben, ¿no? La pendiente era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y reemplazamos. M es igual a y2, vamos a decir que este es x1, y1, y este segundo punto es el x2, y2. Pues y2 es menos 6, menos y1 que es 0. X2 es 4, perdón, no es menos, es simplemente 4, menos el X1 que es menos 2, así que sería ahí. Menos 6 menos 0 sigue siendo menos 6. 4 menos por menos sería 4 más 2, me quedaría 6.
Así que mi pendiente sería menos 6 dividido por 6, menos 1. Primer dato, la pendiente. Y ahora sí, como segundo viene la ecuación. Y menos y1 igual a m por x menos x1. La pendiente ya la tenemos. El punto, ojo, el punto no necesariamente tiene que ser el punto 1. Usted puede escoger. Si quiere hacer con el punto 1, haga con el punto 1. Si quiere hacer con el punto 2, haga con el punto 2. Aquí no es obligatorio escoger uno de ellos, sino el que usted quiera. ¿Sí? Entonces, por costumbre, vamos a tomar el punto 1. Y me quedaría y menos y1 vale 0. Es igual a m, que acabamos de calcular que vale menos 1, por x menos x sub 1, que vale menos 2. Ahí. Y menos 0 sigue siendo y. Menos por x me quedaría menos x. Menos por menos, menos. Y por menos que está acá me queda más. No, perdón. Menos por menos, más. Y por menos me queda menos. 1 por 2 me queda 2. Ojo que fue 3 veces multiplicar el menos, ¿no? Menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. Por eso la respuesta me queda y igual a menos x menos 2. Sí, listo. Y para terminar, el bosquejo del gráfico. Pregunto, para este gráfico, ¿será o no será necesario hacer este tabla? ¿Qué me dicen? ¿Creen que sea necesario o no hacer tabla? Respuesta, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya tengo los dos puntos. Acuérdense que la tabla es para conseguir esos dos puntos. Mi primer punto es menos 2,0. Cuando x vale menos 2, y vale 0, sería ahí. Mi segundo punto es 4,6. Cuando x vale 2, cuando x vale 4, y vale menos 6. Menos 2, menos 4, menos 6. Ahí. Y ya están los dos puntos. Ahora simplemente unimos los dos puntos y calculamos. Aquí se fue mi checa. Así más o menos por ahí. Y ahí sí. Más o menos este sería nuestro gráfico, aunque aquí se movió un poco. Pero ahí estaría. Y igual a menos x menos 2. Ya estaría la parte de ecuaciones. Perdón, de recta. Luego viene ecuaciones. Justo el ejercicio 7 es un sistema de ecuaciones. Métodos para sistemas de ecuaciones clásicos. Eliminación, sustitución, igualación. Cualquiera de ellos está bien. ¿Listo? Ahora, aquí, por ejemplo, les da los dos ejercicios, incluso ya les da las respuestas. Nuestro sistema es x más 4y igual a 3, 3x menos 2y igual a menos 5. El método que utilicen para resolver es ya cuestión de ustedes. La mayoría suelen escoger el de eliminación, otros suelen coger el de sustitución, otros suelen coger el de igualación. No pasa nada, cualquiera de ellos está bien, ¿sí? Es decisión de cada uno cuál escoger. Ahora veamos, vamos entonces resolviendo. Por ejemplo, yo en este voy a escoger eliminación. ¿Por qué? Porque puedo multiplicar mi segunda ecuación por 2 y me va a quedar la primera, x más 4y igual a 3. Y la segunda, 2 por 3x sería 6x. 2 por menos 2y sería menos 4y. 2 por menos 5 sería menos 10. Ahí. Y pues 4y con 4y se eliminan, por eso se llama eliminación. X más 6x sería 7x. 3 menos 10 sería menos 7. Despejo y me va a quedar menos 7 dividido para 7. Menos 7 dividido para 7 sería menos 1. Primera respuesta. Para la segunda está bien, x igual a menos 1. Para la segunda simplemente reemplazo el menos 1 en cualquiera de las dos ecuaciones. Si reemplazo en la primera sería x más 4y igual a 3. E iría, en lugar de x, iría menos 1 más 4y igual a 3.
El uno que está restando, ya saben, para una ecuación, al momento de despejar, desde lo que está más lejos hasta lo que está más cerca. El menos uno está más lejos, pasa al otro lado a sumar, uno más 3 sería 4. El 4 está más cerca, está multiplicando, pasaría a dividir. 4 dividido para 4 y me va a quedar y igual a 1. Que sí cumple con lo que me pedí aquí. Ahora, quiero que ustedes comprueben, asimismo, por favor, resuelvan y comprueben el literal B. ¿Les queda o no les queda la misma respuesta? Listo, y me comentan si les queda o no la respuesta. Si necesitan ayuda, me avisan para irles también ayudando acá. Ya, Fer, me dice si sale, ¿no? Perfecto. El resto irán practicando. Es solamente sistemas de ecuaciones, que en matemáticas sí van a tener un capítulo de sistemas de ecuaciones para el examen, sí, que sería para la segunda prueba. Para el primer examen. En la primera prueba solo van a tener hasta álgebra. Y en el examen ya van a tener lo que es ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Así que pilas en eso. Ya, muy bien. Me dice entonces que sí les queda, ¿no? Ya saben, igual aquí, eliminación, tenemos la ecuación 3x menos 4y igual a 13 y 2x más 3y igual a 3. Ahí tengo que escoger cuál de las dos letras eliminar. Yo, por ejemplo, quiero eliminar y. Tengo un menos 4 y tengo un más 3. Siempre lo que se hace es buscar un número común entre los dos. Entre el 4 y el 3, el número común sería el 12. Para que me quede 12, arriba multiplicaría por 3 y abajo multiplicaría por 4. 3 por 3, 9x, menos 3 por 4y sería 12y, igual a 3 por 13, 39. 4 por 2x sería 8x, más 4 por 3 sería 12y, igual a 4 por 3, 12. 12 con 12 se van, y ahí simplemente continúa. Por favor, terminen esa parte, ¿no? Vamos con otro. Entonces, ok, seguimos. Un poco más de complemento de esto. Ahora, propiedades geométricas. Esto es teoría. Las fórmulas que van a necesitar, que son teorema de Pitágoras, la función seno, coseno y tangente. Recuerden que en la materia de física sí le dejan usar calculadora, así que solamente con esas tres fórmulas usted ya tiene base para resolver ejercicios que en la mayoría de ejercicios de movimiento parabólico, de movimiento circular,
de leyes de Newton y de choques van a necesitar recordar esto. Seno, coseno, tangente. En movimiento rectilíneo no. Eso es muy poco lo que ocupan aquí porque no se ocupa mucho la parte de ángulos. En vectores sí se ocupa un poco nuevamente este tema de triángulos porque un vector se forma por, si este es mi vector, esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Entonces ahí se ocupa lo que es teorema de Pitágoras y seno, coseno y tangente. De ahí en cinemática no se ocupa mucho. Eso es ok. Veamos, ¿cómo sería? Les dice, les da el valor de A, les da el valor de B y les pide el valor de C y de el ángulo. Para lo cual, primero, C es la hipotenusa. Si se fijan arriba en el triángulo, sería con la fórmula C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. C es mi incógnita, así que simplemente voy a sacar raíz para calcular C. Ahora, yo en matemáticas y en física, perdón, en matemáticas les había indicado que cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada a un número que está elevado al cuadrado, me va a quedar siempre valor absoluto. Eso para cualquier cantidad. En este caso, no es necesario el valor absoluto porque es una longitud y las longitudes son positivas. ¿Sí? Entonces, por eso, de esa manera, en este caso, no es necesario que usted le vaya a poner más menos o que le ponga valor absoluto, solo porque estamos hablando de la longitud en un triángulo. Si fuera simplemente una ecuación, una cantidad matemática, sí se deja escribiendo también con el caso de las raíces, el positivo y el negativo, pero aquí no. ¿Listo? Entonces sería A vale y busco A es 12 al cuadrado más B que vale 5 al cuadrado y calculamos C. Comprueben, C me dice que es 13. ¿Les queda o no les queda 13? Igual vayan comprobando, vayan utilizando la calculadora. Si es que no la tiene, vaya a verla. Desde ahorita ya necesita estar practicando esto. ¿Listo? Si sale, no sale. Confirmen si les queda o no les queda eso. Sí, sale, profe. Ya, entonces, perfecto. C es 13. Ahora vamos con el ángulo. Usted puede utilizar función seno, función coseno o función tangente. ¿De qué depende cuál utilizar? De los datos que usted tenga. En este caso me sirve cualquiera porque yo ya tengo los tres, tengo A, B y C. Pero si solo tuviera A y B, ¿cuál sería la función que podría utilizar? A ver, ¿cuál sería si solo tuviera A y B? La tangente, Solamente sería con la tangente, ¿cierto? De ahí, como también ya calculé C, puedo utilizar seno y coseno. De ahí, si solamente tuviera A y B, me tocaría utilizar de ley tangente. Dicho esto, hagamos con la tangente. La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es B, en este caso vale 5, sobre cateto adyacente, que es A, que vale 12. Ahora, cuando nosotros pasamos, justo arriba les había dicho en despejes, cuando nosotros pasamos una función hacia el otro lado, pasa como tangente, en este caso inversa. Si fuera seno, seno inverso. A la función inversa de la tangente del seno y del coseno se le llama tangente inversa, seno inverso o coseno inverso, pero también tangente a la menos uno, seno a la menos uno o coseno a la menos uno, e incluso hay profesores que se acostumbran a decirle arco seno, arco coseno y arco tangente. Cualquiera de los tres nombres está bien. Estamos sacando la inversa. ¿Cómo sale esto en la calculadora? Si es que alguno no se acuerda, simplemente tiene que presionar el botón Shift y el botón de tangente. ¿Sí? Asegúrese también que su calculadora esté en grados porque estamos resolviendo esto en grados. Cuando el ejercicio sea con ángulos en radianes, tiene que tener su calculadora en radianes. Y así con cada caso. Ya, entonces, ok. Comprueben si me queda lo que dice el ejercicio 22,62 o sale una respuesta diferente. A ver, compruébenle. ¿Queda o no queda?
¿Salió? ¿No salió? Sí, ¿verdad? Listo, perfecto. Entonces sí, 22,62 grados. Se acabó. Ok, seguimos. Asimismo, con cada ejercicio que les ponen aquí de triángulos, usted simplemente tiene que ver qué función le conviene. En el siguiente tenemos literal B. La voy a poner un poco acá a la derecha para que se pueda ver el literal B, ¿sí? Principalmente para que puedan ir viendo qué fórmulas utilizaría. Aquí. Tenemos como dato C, tenemos el ángulo y ahora tenemos que calcular A y B. En primer lugar, Pitágoras no me sirve para el primer paso porque Pitágoras necesita que usted tenga los ángulos ¿cómo se le dice esto? Al menos dos lados para utilizar Pitágoras. Entonces, Pitágoras no puedo. Tengo que ver si puedo utilizar seno, coseno o tangente. ¿Sí? ¿Depende de qué? Depende de dónde tengo C y dónde tengo el ángulo y me falte uno de ellos. Entonces, si nos fijamos, yo puedo utilizar la función seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿por qué? Porque el ángulo sí lo tengo. Seno de 36,87 es igual a cateto opuesto sería B, que no conozco, sobre C, que sí conozco, que es 5. Y ahí solamente me falta despejar. El 5 lo paso a multiplicar y me quedaría 5 por el seno de 36,87. ¿Qué cuánto les quedaría eso? El ejercicio me dice que eso me da 3. Confirmen si les queda 3 o les queda un valor diferente. 5 por el seno de 36,87. ¿Queda o no Sí, queda el? sale 3. Si sale 3, ¿cierto? Entonces estaría bien hasta ahí. B igual a 3, correcto. Ahora, para calcular C, ojo, para el cálculo de C, ya sería como usted prefiera. Puede utilizar otra función trigonométrica o puede utilizar el teorema de Pitágoras. La elección es de usted. ¿Sí? No necesariamente tiene que hacer otra vez por ejemplo, por la función coseno o por la función tangente, sino que ya sería decisión suya. Si quiere puede utilizar Pitágoras, si quiere puede utilizar coseno, si quiere puede utilizar tangente. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar Pitágoras. La fórmula de Pitágoras, ya saben, seno al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Y reemplazo. C si conozco, vale 5 al cuadrado. A no conozco, más B acabo de calcular y es 3 al cuadrado. Y simplemente despejar. 5 al cuadrado es 25. El 3 al cuadrado es 9, que pasaría al otro lado a restar, igual a al cuadrado. Para eliminar ese cuadrado, ya saben, sacamos raíz. Raíz de 25 menos 9 sería raíz de 16. Y la raíz de 16 es 4, así que está bien. Y ahí serían las dos preguntas aplicando esta parte de ley de senos y ley de cosenos. ¿Listo? Muy bien. Ok, ahora sí. Vamos entonces, hasta aquí sería esta parte de razones trigonométricas de triángulos rectángulos. ¿Qué pasa cuando tengo triángulos que no son rectángulos? Aquí en cambio empiezan a utilizar ley de senos y ley de cosenos. En este caso vamos a utilizar la ley de cosenos para resolver. Ahora, la ley de cosenos está escrita aquí arriba. Ya les doy una pequeña explicación de la ley de cosenos que también la vamos a necesitar para geometría. Ya, ok. Entonces verán, la ley de cosenos tiene como regla que si tú tienes un ángulo y tienes dos lados que estén junto a ese ángulo, tú puedes calcular el lado restante. ¿Cómo?
el lado que yo quiero calcular, en este caso c al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos, a al cuadrado más b al cuadrado, menos dos veces esos dos por el coseno del ángulo entre ellos. Ya, eso es directo. Entonces fíjate aquí ya te da el ángulo. Por lo tanto, lo que te falta es calcular c. C es igual a lado A, en este caso es 4 al cuadrado, más lado B, en este caso es 3 al cuadrado, menos dos veces A, que es 4 por B, que es 3 y por el coseno de, y ahí ya me da que el coseno va a ser de 30 grados. Y aquí eso me falta el cuadrado, ¿no? Para quitar ese cuadrado sacamos la raíz y con eso calculamos el valor de C. En este ejercicio me dice que es 2,05. Confirmen si se les queda eso, 2,05, o les sale un valor diferente. Compruebe, por favor. ¿Sale o no sale esa respuesta? ¿Me Sí confirman? salió, profe. Listo. Eso es todo en este primer ejercicio. Vamos con el segundo, que aquí tenemos un B. Y aquí estoy. Ok. Para este literal B, en cambio, tenemos que este sería nuestro ángulo. Ahora, lo que nos falta es el ángulo. La fórmula es la misma. Empezamos por el lado que está frente a él, que es el 6. 6 al cuadrado es igual a los lados, los ángulos, perdón, los lados que están junto al ángulo, que son el 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, muy parecido al ejercicio anterior, ¿sí? Y luego menos dos veces esos dos lados, menos 3 por 4, por el coseno del ángulo, que aquí no conozco el ángulo. Me quedaría así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a despejar. Entonces, el 6 al cuadrado es 36. El 3 al cuadrado es 9, que está sumando, es positivo, así que lo paso al otro lado a restar. 4 al cuadrado es 16, está sumando, pasa al otro lado a restar. Es igual a menos 2 por 3 sería 6 y 6 por 4 sería 24. 24 coseno del ángulo. Resolvemos, aquí tengo un 36 menos 16 sería 20 y menos 9 me quedaría 11. El menos 24, ojo, no está restando al coseno, el menos 24 lo está multiplicando. Profe, pero dice menos 24, pero no está restando, no es menos 24 más coseno. Dice menos 24 por coseno. Por lo tanto, el menos 24 pasaría a dividir. ¿Ya? Y ahora sí, paso el coseno al otro lado y me quedaría coseno a la menos 1 de 11 sobre menos 24 igual al ángulo. Y listo, ahí. Confirmen. ¿Cuánto les queda esa respuesta? ¿Cuál sería el valor que les queda ahí? El ejercicio me dice que el ángulo es de 117,28. ¿Les queda esa misma respuesta o les queda algo diferente? A ver qué les sale. Si sale, no sale. ¿Qué pasó? Se me fueron. Sí sale, profe. Si sale el 117,28. Entonces hasta ahí, ley de coseno. ¿Qué más tienen en esta parte de repaso para base para física? Áreas. Que esto más parece geometría que física, pero igual sirve. Aquí entraría entonces área. Me dice, calcule la superficie de las siguientes figuras geométricas. Acuérdense, el área de un triángulo hay dos fórmulas. La conocida o la básica para ustedes es base por altura sobre 2, pero también hay una fórmula que tenemos lado A por lado B
por el seno del ángulo entre dos lados sobre 2. ¿Sí? Ahora, en este caso, para este ejercicio tenemos la base y tenemos la altura. Fíjense, ¿no? La base es 4, la altura es 3. Así que el área sería 4 por la altura que es 3 dividido para 2. 4 por 3, 12, dividido para 2 sería 6. Como está en metros y es lado por lado, metros al cuadrado. Eso es todo. Este ejercicio estaba demasiado regalado. Otra vez digo, ¿no? La universidad los amaga, como que va a estar fácil. Tendrán cuidado de no confiar. Profe, Cuéntame, una pregunta. cuéntame. ¿Y cuándo se ocupa la otra fórmula? La otra fórmula, la que está aquí, se la ocupa cuando tú tienes un triángulo en el que no te dicen que es base y altura, sino así, este vale 6, este vale 8 y este vale 40 grados. Entonces ahí tú ocupas esta fórmula de aquí. Porque como puedes ver, no hay ningún lado, ni base ni altura. La base y la altura siempre suelen tener un ángulo de 90 grados y aquí ninguno es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Sí, gracias, profe. Entonces, listo. Ok. Bueno, esto más lo ya en las clases de geometría hemos de hablar un poco más, pero esto lo van a necesitar para el examen. Para la prueba todavía no. Para la prueba es más conjuntos y segmentos. Pues ya cuando empiecen triángulos, en el curso de acompañamiento también ya hemos de ver eso. Ahí ya entraremos a todo este detalle de áreas de figuras. Que ahí no solamente es este triángulo, sino hay varias que tienen una fórmula rara. Muy bien, veamos. Rectángulo, este también está fácil. Aquí sí les se han portado chévere con ustedes. Un rectángulo siempre la fórmula va a ser base por altura. Incluso si yo trazo una diagonal, por eso aquí el área del triángulo es base por altura sobre 2. Porque si se fijan, el triángulo es la mitad de un rectángulo. Siempre lleva el de base por altura sobre 2. En cambio, como el rectángulo es completo, es como que fueran dos triángulos, simplemente base por altura. La base es 4, la altura es 3, el área 4 por 3 sería 2. El trapecio sí tiene una fórmula un poco más grande. Es base mayor más base menor sobre 2 y todo esto por la altura. Que en este caso, la base mayor, veo, es esta y es 4, más la base menor es la pequeña que está arriba, que vale 2, que puse el 3, 2, dividido para 2 y por la altura. La altura es h que vale 3. Y calculamos. 4 más 2 sería 6 sobre 2 por 3. Mitad 1, mitad de 6, 3. 3 por 3, el área sería 9. Como está en metros, sería metros cuadrados. Arriba también metros cuadrados. Fíjense, es la misma respuesta que está marcada ahí. Él les quedaría. ¿Sí? Listo. Ok, hasta aquí, bastante sencillo. Luego tenemos la circunferencia y luego si viene ángulos, que aquí se me suelen perder, ya les explico cómo resolver lo que está acá abajo. Terminamos con el ejercicio de área de circunferencia. Justo nos va a dar el tiempo para la clase de hoy. Como es solamente teórico, entonces no hay problema. Ya la siguiente que empecemos vectores es un poco más larga. Me dice, el área de un círculo, acuérdense, es pi por radio al cuadrado. En este caso, sería pi por el radio es 3 al cuadrado. Por eso 3 al cuadrado es 9 pi. Y como está en metros, me quedarían 9 metros cuadrados, ya que 3 metros elevado al cuadrado sería 9 metros cuadrados. ¿Y se acabó? Sencillo. Ahora sí vamos con la parte de ángulos, que esto más lo van a necesitar en geo que en física, pero es súper útil. Primero, cuando nosotros tenemos ángulos, acuérdense, hay dos conceptos básicos de ángulos que son el ángulo, los ángulos complementarios, los que al sumarlos me dan 180, me dan 90 grados, y los ángulos suplementarios, los que al sumarlos me dan 180. Entonces ahí tienen los dos, complementarios los de la izquierda, suplementarios los de la derecha. Luego están los ángulos entre paralelas. Cuando ustedes tienen ángulos entre paralelas, tomar en cuenta que este ángulo que se forma aquí, por ser paralela, también se va a formar acá, ¿sí? También se va a formar aquí porque están opuestos al vértice. Entonces hay varios que se van a ir relacionando entre sí.
Y cada uno tiene su propia característica. Por ejemplo, este ángulo de 70 grados que está acá, asimismo, por ángulos opuestos por el vértice, aquí también valdría 70, ya que es una misma recta entre dos paralelas. Por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo también que está al otro lado de 70 mide lo mismo. Este ángulo también mide lo mismo. De esa manera es lo que vamos a ir buscando relaciones angulares en los ejercicios que les han planteado a ustedes. Ahora, por ejemplo, empecemos. ¿Cuántos tenemos aquí? Uno, dos. Ah, solo estos dos. Ya con esto terminamos. Justo a tiempo. Ok. Profe, son tres. Falta el de arriba, el de la. El de A no. A ver, me salté uno. Ah, sí. Sí, sí, sí. Error mío. Listo. Aquí. Empezamos. Ejercicio literal A. Ya. Nos dice el ejercicio. En las siguientes figuras determina la medida de los ángulos solicitados. Y veo, a ver. Me pide el ángulo HBC. Recuerden que aquí cuando les da tres letras, la del centro es la que forma el ángulo. HBC sería entonces este ángulo. HBC. ¿Listo? VHF. Busco asimismo VHF. Sería este ángulo de acá. Me pide el BCH. BCH sería este ángulo de aquí. BCH. Y el CHI. CCCHI. Y este ángulo de acá. Entonces tenemos que encontrar esos ángulos. Ahora, empecemos. Primero, aquí, por ángulos opuestos por el vértice, ¿cuánto va a valer este ángulo de aquí? BCH. Como están opuestos por el vértice, va a valer 50 grados. ¿Sí? Porque está formado por las dos mismas rectas. Entonces, BCH vale 50 grados. Ahora, ¿cuál más vale 50 grados? Con tres letras siempre. ¿Cuál más sería de los que vale 50 grados, chicos? DHI. El DHI. Sí, correcto. Entonces, o CHI, ¿no? Cualquiera de los dos nombres está bien. DHI o CHI, porque son ángulos opuestos por el vértice. Perdón, son ángulos entre una misma recta y paralelas. Entonces ahí. Muy bien, ahí ya tenemos que el CHI también ha valido 50 grados. Ahora, ¿se acuerdan cuánto suma siempre todo esto? 180. Ya, y hasta ahora nosotros tenemos 80 más 50, 130. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Ven, cuenten, cuenten, ¿cuánto les falta? 50. Entonces este vale 50. O sea que ahí al sumarlos me va a dar 180. Y con eso ya tenemos el VHF, 50. Y para terminar, ¿cuánto vale el ángulo restante? 50. También 50 porque otra vez son alternos entre dos paralelas. ¿Se acabó? Eso es todo el ejercicio A. Vamos con el siguiente. Vamos con el literal B. Que este lo veo un poquito más complejo, está un poquito más largo, pero sigue siendo la misma idea. Nos dice el literal B. Queremos encontrar el ángulo IJG. Busco. IJG sería este ángulo de aquí. El ángulo KGJ. KG. No, KJG, perdón. KJG sería este ángulo de acá. El ABG. ABG sería este ángulo de aquí. Y el EGF. EGF. Y este ángulo de acá. Esos son los ángulos que nos pide calcular. Ahora sí, como dato, el ejercicio les indica que los ángulos BGJ, BGJ, que sería este ángulo de aquí,
Y JGH, este ángulo que está acá, miden igual. ¿Ya? Ok. Entonces, empecemos. Ahí tenemos ese ángulo de 120. Pregunto, ¿cuánto vale el ángulo ABG? ¿Cuánto vale este ángulo? Si el de la derecha vale 120. 120. No valdría 120 porque se pasa. ¿Cuánto tiene que dar sumando todo esto? 60. No, no, todo, la suma. Y está bien, Ah, la respuesta es 180. exacto, ¿cierto? 180 todo. Por lo tanto, si el uno vale 120, el otro vale 60. Ahora sí, ¿quién más sería que vale 60? A ver, ¿quién más vale 60? Todo esto vale 60. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos entre dos paralelas, ¿sí? Así que este ángulo opuesto por el vértice también va a ser 60. Y fíjense, ya tengo dos. El ABG y tenemos el eje F. Ahora, pregunto, ¿cuánto valen esos dos ángulos pequeños que están ahí? Si me dice que son iguales, ¿cuánto valdría cada uno? 30. Exactamente, cada uno valdría 30. Porque miden lo mismo y sumados me tienen que dar 60. ¿Sí? Ahora, con esto, por ángulos alternos internos, ¿cuánto vale el ángulo que está aquí? Porque recuerden que esto también es paralela. Solo que como estaba más cortita, pero esto también es una paralela igual que AD o igual que EH. Así que, ¿cuánto valdría este ángulo pequeño que acabo de resaltar aquí? Correcto, Joel. 30. Ahí. ¿Por qué? Porque nuevamente están alternos entre paralelas. Si aquí abajo vale 30, acá arriba también. Y para terminar, entonces este es el IJG. ¿Cuánto me falta para cubrir el espacio restante? Calculen, calculen cuánto les valdría el 150. 150. ¿Por qué 150? Por suplementario. Exactamente, ¿cierto? Todo me tiene que sumar 180. Entonces, si ya tengo 30, me faltan 150. Se acabó. ¿Listo? Muy bien. Y para terminar, vamos con el ejercicio de literal C. Con este nos vamos. Muy bien. Aquí. Lo mismo, alfa, beta y gamma, pero ahora tenemos un poquito más aplicado. ¿Qué significan esos cuadritos que ven ahí? 90 grados. Exactamente. ¿Y un triángulo cuánto debe sumar siempre? Los internos 180. Ya, entonces, aquí tenemos 90. Acá abajo tenemos 30, suman 120. ¿Cuánto me falta para cubrir los 180? 60. Entonces, alfa vale 60. ¿Ya? Correcto. 90 vale el uno y 90 la suma de los otros dos. Como ya tenía 90 más 30, 120, lo que me faltaba para llegar al 180 eran 60 y ya tengo alfa. Con ese 60, ¿qué otro ángulo puedo calcular? Puedo calcular el ángulo que está aquí, que si se fijan es el mismo valor de beta. Ahora, ¿cuánto vale ese ángulo? 90. A ver, 90 se pasaría. Aquí ya tenemos 90. 30. Valdría 30, exacto. ¿Por qué? Porque total me tiene que dar 180. Aquí tengo 90 más el 60 de la izquierda son 150.
Para llegar a 180 me faltaban 30, así que beta vale 30. ¿Listo? Muy bien, entonces si este ángulo vale 30, pregunto cuánto vale el ángulo de acá de la derecha, que sería igual a gamma, porque son opuestos por el vértice. ¿Cuánto valdría ese ángulo? No. Disculpe, profe, ¿qué dice ahí en ese que puso ahorita? Es el nombre, solamente gamma. Ah, bien. Ahí es esta letra de acá, la letra griega. 60. Listo, porque 30 más 60 me va a dar 90 y más los 90 del triángulo rectángulo suma 180. Y se acabó. Nada más, nada menos que eso en toda su evaluación. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, curiosidades ahí? Hasta ahí nos vamos a quedar entonces. ¿Sí? Listo. La siguiente clase ya, como les dije, este fin de semana ya empiezan los grupos de los cursos de acompañamiento. La siguiente clase ya empezaríamos lo que es vectores e iríamos avanzando un poco más con lo que ustedes tienen en clases de la U. ¿Tienen alguna pregunta, duda, curiosidad? Entonces nos quedamos hasta Yo, ahí. profe, Dime, ya, ok. Ya les una envié pregunta. la... Dime, Fer, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, yo, una pregunta. Para poder hacer lo de los alternos internos, ¿es entre la paralela y la transversal? ¿O cómo? No Sí, entendí. siempre alternos internos. Estas son dos paralelas. Los alternos internos puede ser, si son internos, si tú tomas este ángulo, el otro interno sería este y como ves están alternados. Si tomas en cambio los externos, en cambio tomarías el ángulo de aquí y por opuestos sería acá. También están alternados al otro lado de la recta entre las paralelas. Sí, después están los opuestos por el vértice que en cambio son entre en un mismo vértice. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, en la que decía, no sé, IJK, ¿podría ser ese del ángulo J correspondiente con el ángulo G o no? El ángulo, J. el ángulo de 30 de aquí, No, no, el otro. El de, creo que era 150. este, pero Sí. sería con esto. Ah, no, pero, o sea, tiene que cruzarle la paralela entonces. O sea, es que la paralela solamente, ya, lo voy a dibujar aquí. Este es el que vale 30 y este es el que vale 30 en el dibujo, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, el de 150, este que está aquí, sería con este que está acá, ¿ya? Entonces, si te fijas, no sería solo esto, sería todo esto, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ahí, solamente, no la cruza la paralela, sino que empieza desde donde terminó el ángulo de 30 hasta llegar a la paralela. Ya. Gracias, profe. Ok. Listo, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí. Ya este fin de semana ya les pasaría las grabaciones para que puedan ir estudiando un poquito, pero igual cualquier duda me escriben, ¿sí? Siempre las grabaciones van a estar subidas los días viernes al grupo de acompañamiento. Voy deteniendo la grabación.